Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, en esta mañana chicos vamos a continuar con la temática relacionado al fin de la Edad Media. El día de ayer nosotros ya habíamos mencionado sobre algunos eventos que habían suscitado a través de la creación del Imperio Carolingio y la situación de la disolución de la misma. Además, dentro de este aspecto, nosotros ya habíamos dado los primeros rasgos de lo que era la época feudal. Pues bien, el día de hoy nosotros vamos a mencionar justamente sobre este aspecto. Como usted puede, yo quiero que usted observe la imagen y que vaya viendo cuáles son los representantes o a quienes nomás tenemos aquí. Pues bien, en esta mañana, chicos, nosotros vamos a enunciar las características del régimen feudal y su incidencia en la sociedad. Pues bien, partamos que el día de ayer nosotros habíamos mencionado sobre la invasión las invasiones bárbaras del siglo XIX, del siglo IX y del siglo X. Y dentro de esto habíamos mencionado a tres grupos. Por el norte, ¿recuerda quién venía? Perfecto, los vikingos han hecho una invasión tanto terrestre como marítima. Perfecto. Por el lado de Asia, ¿a quiénes teníamos? Perfecto, a los húngaros, que habíamos mencionado que ellos eran originarios ¿de qué montes? ¿Recuerda usted de qué montes? Muy bien, de los montes Urales. Y habíamos mencionado que este incluso era reconocido porque era un límite entre ¿qué continentes? Europeo y asiático. Pues bien, muy bien chicos. Ahora, por la parte del sur, ¿quiénes se encargaron de invadir? Muy bien, teníamos a los piratas musulmanes. Pues bien, teníamos entonces tres grupos que se encargaron de este aspecto de la invasión bárbara entre el siglo IX y el siglo X. Por el norte teníamos a los vikingos, hacia el lado de Asia o por Asia teníamos a los húngaros y por la parte inferior teníamos a los musulmanes. Muy bien chicos. Ahora, dentro de este aspecto, las invasiones chicos van a ser una de las causas que lleven a que aparezca un nuevo régimen o una nueva forma de una nueva forma económica o de administrar. Listo, tenemos entonces que aparece así el feudalismo. El feudalismo se lo puede definir como un sistema político, económico y social que se basó en la tierra. Quien más tierras tenía, mucho más poder adquiría. Y además las relaciones del vasallaje y la servidumbre, que ya vamos a ver más adelante qué significa cada uno de estos términos. Pues bien, ¿cuáles fueron las causas para que aparezcan este modo de producción? Recuerde que antes de este sistema feudalista teníamos otro modo de producción que era el esclavismo, donde una de las fuentes de la producción era el esclavo, que era la fuente o la mano de obra que producía. Entonces tenemos que el feudalismo, como todas las actividades se están dando en la parte de Europa, vamos a ver que aparece en el continente europeo en la Europa occidental entre el siglo IX y el siglo XIII. Son los siglos en los que este régimen se desarrolla. Una de las causas fue la descomposición del esclavismo romano. Otra causa tenemos la desintegración del Imperio Carolingio. Recuerde que se dividió en tres partes, la Francia oriental, central y occidental, ¿ok? Que se había dividido entre ¿quiénes recuerdan? Perfecto, entre los nietos de Carlomagno. Muy bien. Y la última causa, que es la más reciente que vimos el día de ayer, las invasiones del siglo IX y X. Esas fueron las causas que llevaron al aparecimiento de este nuevo régimen. Recuerden que estábamos en el esclavismo y pasamos al feudalismo. Siglo del 9 al 13. Muy bien. ¿En qué parte? Europa occidental. ¿Cuáles eran las causas? La descomposición del esclavismo romano, la desintegración del Imperio Carolingio y las invasiones bárbaras del siglo IX y siglo X. ¿Qué es el feudalismo? Un sistema
político, político, económico, social. ¿En qué se basó? En la tierra y en las relaciones vasallaje y servidumbre. Eso como parte de introducción. Ahora nosotros vamos a ver tres aspectos más. Vamos a ver que aparecen una clasificación o tenemos las clases sociales. Dentro de esto aquí vamos a ver dos personajes, pero aquí vamos a poder ver ya a más personajes que se encontraban dentro de este régimen feudal. Mire, aquí tenemos un sacerdote, tenemos un rey, tenemos un guerrero, tenemos a un siervo. Podemos observar a las personas que están cultivando y la pirámide. ¿Por qué le hago ver esta imagen? Para que entendamos esta parte de aquí. En la parte superior teníamos a la nobleza, quien se encargaba de dirigir las guerras o de ver que se asegure la protección del territorio. Primero, nobleza. Segundo, teníamos al clérigo, es decir, a la parte de los religiosos, donde nosotros, quienes se encargaban de adoctrinar a la población hacia la religión cristiana. ¿Ok? Ahora, dentro del clero nosotros vamos a encontrar a dos grupos, el clero secular y el clero regular. El clero secular eran los que estaban o tenían contacto dependiente directo del obispo, que es era la máxima autoridad. Y el otro grupo era el clero regular, quienes eran los sacerdotes que vivían en los conventos y que conformaban las diferentes órdenes religiosas que habían aparecido en ese entonces. Y finalmente tenemos a los campesinos. Dentro de los campesinos, quiero que aquí observe estos dos personajes que ya los vamos a tratar. Dentro de los campesinos van a ver, los campesinos lógicamente eran quienes se encargaban del trabajo en la tierra, pero vamos a ver que hay dos clases, los villanos y los siervos de la gleba. No quiero que me defina villanos como el término que nosotros conocemos, villano, una mala persona. No, villanos se les conocía como villanos a los hombres libres y que tenían, o también eran los vasallos, quienes tenían una relación directa que ya vamos a manifestar después. Y el siervo de la gleba, quienes eran considerados o ya tenían casi esta relación de esclavos y que trabajaban directamente en la producción de la tierra. Entonces tenemos tres clases sociales: nobleza, el clero y los campesinos. Dentro del clero, dos grupos, secular y regular. Y los campesinos, que teníamos igual dos grupos, villanos y siervos de la gleba. Nobleza dirigía la guerra, clero se encargaba de la adoctrinación de el cristiano o a la religión cristiana, y el campesino que se encargaba de la producción de la tierra. Pues bien, ahora vamos a ver qué son las relaciones feudales o la relación pseudo vasaliática, que ya vimos el día de ayer. ¿Recuerdan el video? Aquí vamos a tener que se van a encontrar dos personajes que tenemos aquí. Miren, tenemos el señor y tenemos el vasallo. ¿Ok? Tenemos que el señor, que venía a ser prácticamente el dueño de las tierras, se encargaba de proteger o darle una protección económica y militar a el vasallo. Recuerda que con todas estas invasiones se habían dado diferentes pedazos de tierra y se encargaron de la administración los condes, los marqués. Entonces, ¿qué es lo que hacían? El señor que recibía este territorio, el señor feudal, que se le conocía así, para poder proteger su territorio, ¿qué es lo que hacía? Él encargaba a otra persona que se conocía como vasallo para que le ayude en esta situación. A cambio, él le daba una protección tanto económica como militar. Por su lado, el vasallo le juraba fidelidad. Además, también debía pagar impuestos, gracias a esta situación de protección económica y militar, el vasallo entonces le juraba fidelidad, pagaba impuestos, trabajaba, ayudaba y daba consejos. Entonces, tenemos que, cuando se daba esas relaciones pseudo-vasallajes, vamos a ver que
en medio del señor feudal y del vasallo está el feudo. ¿Qué es el feudo? Esto, la tierra. La tierra era el feudo en ese tiempo. Entonces, tenemos que para realizar estas relaciones o esta relación feudo-vasaliática se hacía a través de dos eventos. La investidura, que era donde el vasallo generaba este compromiso de protección a cambio de obtener una tierra para producir. Y también tenía el otro aspecto que era el homenaje, donde él juraba fidelidad, donde él se conocía y ahí se conocían sus deberes de asesoría política, auxilio militar y contribución económica. ¿Ok? Entonces, eso dentro de las relaciones feudales. Y por otro lado tenemos ¿cuáles eran las características de este feudalismo? Primero, ya habíamos definido que era un sistema político, económico y social. Dentro del aspecto político, primer punto, las relaciones feudo-vasaliáticas, que ya les mencioné acá. Segundo punto, desaparece el poder centralizado. ¿A qué vamos? ¿Recuerda usted que ayer en el video apareció aquí como una especie de moneda donde solamente un señor era dueño de eso y después apareció al ladito como una moneda como rompecabezas? Vamos a ese punto, a que desaparece el poder en una sola persona y ahora las personas que estaban al cargo del territorio o de la tierra que les había sido encomendado el rey era quien se encargaba de dirigir la misma. En el aspecto económico, se comienza a ruralizar Europa Occidental, se comienzan a generar tipo de la parte de las urbes, donde vamos a ver que va a estar compuesto, como vimos ayer en el video, del palacio, las tierras comunales, la aldea, teníamos aquí la parte de la producción y un lugar de reserva de el señor feudal. Entonces se fueron realizando varios de estas divisiones o también conocidas como la parte de la ruralización de Europa. Además tenemos que la unidad económica de este modo de producción es del feudo. ¿Qué les dije que era el feudo? Feudo. Perfecto, la tierra. La base de este modo de producción es la tierra. Como les dije hace un momento, quien más tierras tenía, mayor poder tenía dentro de la sociedad. Dentro de los aspectos sociales, vamos a ver que se genera una sociedad clasista, donde vamos a ver que se generó clasista y estamental, donde vamos a poder observar así ya la ubicación de las personas según su poder dentro de la sociedad. Pues bien, chicos, eso en relación a el tema del día de hoy. Régimen feudal o feudalismo. Primero, sistema político, económico y social basado en la tierra y en las relaciones de vasallaje y la servidumbre. Se origina en Europa Occidental, siglo IX al XIII, por tres causas: la descomposición del esclavismo romanizado, la desintegración del imperio carolingio y las invasiones bárbaras del siglo IX y X. Características: política, económica y sociales. Políticas: las relaciones feudo-vasaliáticas. Dentro de las económicas, la ruralización de Europa Occidental, y dentro de las sociales, una sociedad clasista y estamental. Clases sociales: la nobleza, quien se encargaba de las guerras; el clero, quien se encargaba de adoctrinar al pueblo; y los campesinos, quienes se encargaban del trabajo de las tierras. Y las relaciones feudales, donde vamos a tener aquí el señor feudal y el vasallo. Entre los dos, ¿qué está en medio de estos? La tierra, ¿ok? O la protección o la producción. Y dos formas de darse esta relación: la investidura y el homenaje, ¿ok? Eso, chicos, en relación al tema del día de hoy. Por favor, ¿cuál va a ser su actividad? Luego de observar el video, va a realizar este mapa conceptual. Este mapa conceptual, por favor, lo va a copiar en su cuadernito, ¿ok? Pone el tema, pone el objetivo y copia, por favor, el organizador gráfico en su cuaderno. Toma una fotito y me la envía, ¿ok?
Espero que se encuentren bien, chicos. Cuídense mucho. Estamos hablando. Que tengan un buen día.